columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Así que abran sus Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 3, y los versículos 2 al 7. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 7, en un mensaje que he titulado 14 requisitos de los pastores. Dice así la palabra: Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por la oportunidad que nos das de ver una iglesia con tanta hambre de palabra. Señor, una de las cosas que más amo ver en medio de nosotros es el deseo de palabra que tienen nuestros hermanos. A pesar de ser días de semana, de que muchos trabajan, vienen cansados, algunos de lejos, vienen para escuchar tu palabra. Y no es un sacrificio, es un deleite, y es una necesidad de nuestros corazones. Por eso te pido que bendigas ese esfuerzo, bendigas su deseo, bendigas su hambre, y puedas alimentarnos verdaderamente de la leche pura de tu palabra. No me permitas irme ni a derecha ni a izquierda. Ayúdame a estar centrado en el texto y exponer tu palabra, porque no han venido a escucharme a mí, sino a escucharte a ti. Y por eso, Padre, te pido que me ayudes a exponer únicamente lo que está escrito, a explicarlo de una manera sencilla y que lo haga de una forma clara, de tal manera que todos lo puedan comprender y seamos convencidos por tu Santo Espíritu de estas verdades. Y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, nosotros hemos entrado en el capítulo 3 de Primera de Timoteo. La semana pasada me quedé solamente en el versículo 1 y estuve explicando un poquito algunas cosas relacionadas con el llamado pastoral. Hablábamos de los pastores, hablábamos de la necesidad de la pluralidad de ancianos, de cómo más de un pastor siempre es mejor y los motivos. Hablábamos de que es un llamado en el cual el Espíritu Santo de Dios te ponía. Hablábamos de que era un regalo de Dios para la iglesia, que los ministerios eran dones de Cristo para su pueblo, para cuidarlos, para edificarlos. Hablábamos de que no se tenía que hacer por deseo de dinero, no se tenía que hacer por obligación, sino voluntariamente, con un sincero deseo. Y dábamos ciertos requisitos sobre el llamado, que nos hacía ver y entender que era algo muy solemne, algo santo, y que algo que no se podía tomar a la ligera. Hoy vamos a empezar con los requisitos. La semana pasada veíamos la importancia del llamado pastoral, la bendición de los pastores en la iglesia. Hacíamos la distinción, que siempre la gente suele decir las cosas de los malos pastores, pero nosotros aquí estamos hablando de pastores llamados por Dios. Si tú dices, pero el pastor que hay ahí no es así, ¿no? Los de Dios deben ser así. Si no son así, pues no los ha puesto Dios. Porque estos son requisitos establecidos por Dios para sus pastores. Si Dios da un pastor a una iglesia, si Dios da pastores a una iglesia, deben ser así. Así que vamos a tratar esta descripción con cautela, con cuidado, con detalle. No quiero correr. Hoy no voy a dar los 14. Voy a tardar unas 2 clases en estos 14 requisitos, porque no quería simplemente mencionar una palabra como hospitalario y decir, bueno, que tenga la casa llena de gente. Vamos al siguiente punto. No quería ser tan simple, no quería ser tan superficial. Quería incluso abordar algunas cosas de cada punto. Quería tratar sobre todo también el tema de no dado a la bebida. Las personas saben mi postura en cuanto al alcohol
y sobre todo en la vida de los que sirven al Señor y la postura de nuestra congregación, y quería dar algunos detalles sobre ese asunto. Hablaba incluso con algunos hermanos de que resulta curioso, porque de los pastores dice no dado al vino, y de los diáconos dice no dado al mucho vino. Entonces le decía, bueno, según cómo leas esto, parece que el pastor se puede tomar una, el diácono se puede tomar 3, y el que no sea ni diácono se puede tomar 7. Pero no creo que sea lo que dice el texto, y yo creo que es una lectura muy superficial de la palabra. Por eso lo vamos a hacer con detalle. Cuando lleguemos a los diáconos, que es lo que viene después, quizá lo haremos de una manera más rápida, porque los requisitos serán prácticamente los mismos, y entonces ya haríamos simplemente un resumen y algún detalle más. Pero hoy vamos a empezar con esto, y lo primero que empieza a decir el apóstol Pablo a Timoteo es que un obispo debe ser. No es una sugerencia. No es una sugerencia. No dice, sería recomendable que los pastores fueran así. Sería bueno que ya que van a pastorear a la iglesia fueran de esta manera. Mira, yo os aconsejo, o a mí me gustan los pastores así. No, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, movido por Dios, por el Dios que da a los pastores, por el Dios de la iglesia, por el Dios que ama a la iglesia, quiere que sean así. Deben ser así. No es una opción. Si un pastor no es así, no puede pastorear el pueblo de Dios. Puede ser carismático, pero carismático no está en la lista. Puede ser simpatiquísimo, pero simpatiquísimo no está en la lista. Lo que sí está en la lista son una serie de requisitos que son imperativos para los pastores. No son opcionales. Y no son negociables ninguno de ellos. Yo quiero ser pastor. ¿Y cuántos tienes? Bueno, de 14 tengo 7. No puedes. Porque no dice, el pastor debería ser la mayoría de estas cosas. El pastor debería ser muchas de estas cosas. No, el pastor debe ser así. El Señor dice que da pastores a la iglesia. El Señor promete pastores para su pueblo. Y además el Señor, incluso en el Antiguo Testamento, había prometido buenos pastores para la grey. Así que Dios, que va a mandar buenos pastores, pero que sabe que hay falsos, le dice a la iglesia cómo son los verdaderos. Quien tiene un falso pastor es su culpa, porque Dios le ha dejado en la palabra la descripción de los suyos. En la palabra de Dios habla de los intereses de un falso pastor y de los intereses de un verdadero pastor. En la palabra de Dios habla del carácter de un falso maestro y del carácter de un verdadero siervo de Dios. Si tú tienes a un Maldonado de la vida, no eres una víctima. Eres tu propio verdugo, porque Dios te ha dicho cómo deben ser. Y si lo que tienes delante no es así, es que él dice, no me importa. Miren, el más interesado en que no seamos engañados es Dios. Dios nos cuida. Pero una manera como Dios nos cuida es dejándonos las instrucciones. Diciéndonos, pastor, ¿cómo sé si una iglesia es bíblica? Dios ha dejado en su palabra cómo luce una iglesia bíblica. Pues si donde vas no luce así, no lo es. No hay que preguntar más. Voy a orar para ver. No, si los requisitos bíblicos no están, no hay que orar. ¿Cómo puede ser que no estén los requisitos bíblicos y vas a orar para qué? Para pedir confirmación. La confirmación es la Escritura. No esperes que se abra el cielo y un gran letrero que ponga exit, salida, para entender que Dios quiere que te vayas de ese lugar. Si la Biblia define cómo es una iglesia y esa iglesia no se amolda a los requisitos bíblicos de una iglesia, sal de ahí. No hay que orar por lo que la Biblia ya dice. Hermano, no hay que orar para ver si el novio, me gusta ese muchacho, pero no es creyente. Voy a orar para ver si es de Dios. No hay que orar. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. No hay que orar. Ahí tienes la respuesta. ¿Cómo piensas que Dios te va a dar una respuesta? La palabra de Dios es nuestra guía, es nuestra brújula, es luz a nuestro camino. A veces la gente se pone a orar por lo que no hay que orar. Porque ya está definido en la palabra. Y la palabra define cómo deben ser los pastores. No son sugerencias. Es una instrucción que hay que cumplir. La Biblia debe velar por tener pastores que sean así. No puede permitir que lleguen al pastorado personas que no sean de esta manera.
La Biblia debe alzar la voz. Si el día de mañana nosotros nombramos a un candidato al ministerio y la Biblia ve que no cumple estos requisitos, la iglesia ve que no cumple estos requisitos, la iglesia debe alzar la voz y decir, no es así. Y debe ser así. ¿Ok? Descartado. Hermanos, Dios no nos deja elegir a los pastores porque son suyos y los quiere a su manera. Van a representar a Dios, van a hablar de Dios, van a cuidar al pueblo de Dios, van a enseñar la palabra de Dios, van a predicar el santo evangelio de Dios. Tienen que ser a la manera de Dios, porque lo van a representar en medio de su pueblo, lo van a representar en medio de las naciones. Y tú dirás, ¿en medio de las naciones? Sí, en medio de la gente van a decir, soy pastor, un siervo de Dios. Por eso hay un requisito que dice que tenga buena reputación de los de fuera. Eres pastor, no puedes ir avergonzando al Dios que representas. ¿Pero qué dice de los falsos? Por causa de los tales el camino de la verdad es blasfemado. Los verdaderos tienen que tener un buen testimonio de los de fuera. Los falsos hacen que los de fuera hablen mal de la iglesia. Nos dicen mucho, los pastores son todos unos interesados, viven del cuento, se aprovechan de la gente, solo se hacen ricos. Los falsos hacen que el camino de la verdad sea blasfemado. Los verdaderos te pueden decir, mira, yo no estoy de acuerdo con sus creencias, pero es un excelente trabajador, es un excelente hijo, es un excelente vecino. Eso sí, porque mantiene un testimonio intachable entre los gentiles. Así que vamos a ver los requisitos poquito a poco, uno a uno, y vamos a hablar de ellos. La primera cosa que Pablo dice es que el obispo debe ser, pues, irreprensible. Algunos autores consideran que irreprensible significa la suma de todo lo otro. Pero vamos a entender un poquito lo que significa esto. Hay un autor llamado Tim Challies que dice lo siguiente: tu vida es tan consistente que tu reputación es creíble. Eres un ejemplo a seguir y que no hace que el evangelio se vea como algo falso al estar enseñando una cosa y haciendo otra. Cuando Tim Challies está escribiendo sobre lo que considera que es irreprensible, habla de una reputación creíble, habla de una actitud ejemplar que se podría seguir y sobre todo una consistencia entre lo que se predica y lo que se vive. Porque la palabra irreprensible, si nosotros la desmenuzamos un poquito, la entenderíamos como que no se puede reprender. Es decir, alguien del que no se puede echar nada en cara. Algunas definiciones de la palabra original es limpio ante la ley. Pero ante esas cosas tenemos un poquito de problema. Porque limpio ante la ley no hay absolutamente nadie. Pablo no puede estar diciendo que quiere una persona que no tenga ningún pecado en su vida. Pablo tiene que referirse a otras cosas. Pero vamos a entender qué puede ser irreprensible. Mira cómo Pablo habla de sus credenciales judías a los filipenses. En Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6, mira lo que dice el apóstol Pablo. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, y mira lo que dice ahora, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pablo usa esa palabra para hablar de sí mismo, para definir sus credenciales. Cuando está hablando de sus credenciales judías, que luego dice que todo eso lo tiene por basura con tal de alcanzar a Cristo y ser hallado en él, Pablo usa la expresión irreprensible para referirse a ¿qué? En cuanto a la justicia de la ley. Pablo está diciendo esto: si a mí me pone un judío delante de la Torá, delante de la ley, delante de los mandamientos, no me va a echar nada en cara. Eso es lo que realmente irreprensible significa. Alguien a quien no se le puede reprender por una actitud pecaminosa. Alguien del que no se puede decir que tiene un pecado escandaloso y llamativo que hace que su testimonio caiga. Sin embargo,
¿Significa irreprensible que no tiene ningún pecado? No puede ser. Porque en 1 Timoteo 1:15, Pablo con mucha humildad se presentaba así. Palabra fiel y digna de ser aceptado por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo, no dice yo era, yo soy. Pablo no dice Jesús vino a salvar a los pecadores, entre los cuales yo era el primero. No, yo soy el primero. Pablo nunca quita de sí mismo la categoría de pecador, porque el propio Pablo acepta sus luchas. En Romanos capítulo 7, versículo 15, nosotros leemos esto. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Así que Pablo acepta que tiene luchas, pero esa es la tensión del concepto, que tenemos a un Pablo que a Timoteo se presenta como el primero de los pecadores, que a los romanos les confiesa que tiene luchas y que en ocasiones lo que quiere hacer no lo hace y lo que no quiere hacer termina haciendo, pero el mismo Pablo a otros hermanos les dice, imitadme a mí, porque yo estoy imitando a Jesús. Pablo miente. ¿Son Pablos diferentes en algunas cartas? No. Hay que volver a entender lo que significa irreprensible. Irreprensible no significa que nunca ha roto un plato. Irreprensible no significa que nunca tendrá un mal gesto, una mala mirada, una mala palabra, una mala contestación de la que se tenga que arrepentir. Pero irreprensible significa que su testimonio va acorde con su predicación. Que hoy puede haber tropezado con un mal gesto, pero es un hombre de Dios. Pero es un hombre que es marido de una sola mujer. Pero es un hombre no pendenciero. Pero es un hombre de oración. Es un hombre de palabra. Un hombre apto para enseñar. Hoy tuvo un desliz, pero no manchó eso todo su testimonio. No tiró a la basura su testimonio público. No tiró a la basura su testimonio ante los no creyentes. No rompió su familia. No estropeó la congregación. Tuvo una lucha, tuvo una caída, quizá un mal gesto, una mala mirada, una mala palabra, un mal pensamiento, que va a llevar a los pies del Señor, pero sigue siendo un hombre al que se puede imitar. Porque hombres que no pecan no hay. Recuerdan al apóstol Juan, el que dice que no peca miente y hace a Dios mentiroso. El apóstol Juan nos enseñaba que todo el mundo peca, que hay una diferencia muy grande entre pecar y practicar el pecado. Porque el apóstol Juan también afirmaba que el que practica el pecado es del diablo. Todos pecamos, pero no todos practicamos el pecado. Esa es la diferencia. Nosotros podemos caer, pero no vivimos en esa condición. Entonces, cuando nosotros entendemos qué debe ser eso, qué es irreprensible, y vuelvo a la cita de Tim Challies, una vida consistente, una reputación creíble, un ejemplo a seguir, que no hace que el evangelio se vea como algo falso, que vive de la manera que enseña. Es decir, cuando las personas ven a ese pastor, las personas usan a ese pastor como ejemplo para hablar mal del evangelio. Cuando las personas ven a ese pastor, pueden decir es un hipócrita. Cuando las personas ven a ese pastor, pueden decir, mira, son dos personas diferentes, es uno en la iglesia y uno en la calle. Cuando las personas ven a ese pastor, les sirve de excusa para hablar mal de Dios. Cuando las personas ven a ese pastor, les sirve de excusa para hablar mal del evangelio. O cuando las personas ven a ese pastor, dicen, tenemos un pastor que puede ser un modelo a imitar, un modelo a seguir. No perfecto, no sin pecado, pero irreprensible. Es consistente con lo que predica. Se ve que lo que predica lo cree y se esfuerza por vivirlo cada día para ser un ejemplo para nosotros de ello. Eso es irreprensible. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque no podemos elevar a los pastores a la estatura de Jesús. Pero no podemos bajar a los pastores a cualquier estatura. Y ahí debemos hilar el hilo con cuidado. Y por eso dije que iba a ir con tiempo en estas cosas. Porque muchas veces decimos, no me mires a mí, mira a Jesús. Pero Pablo dijo, imítame a mí, porque yo imito a Cristo. Yo no puedo decirte, mírame a mí que yo soy Jesús. Pero debo ser capaz de decirte, mírame a mí que yo al menos estoy luchando cada día por ser lo más parecido a él. Tú debes mirar a tu pastor de tal manera que sepas y tengas por seguro que no es Jesús.
y que no es perfecto, pero debes esperar de él un testimonio limpio. No podemos bajar el estándar de los pastores. No podemos seguir bajando como todo el mundo va cada vez de mal en peor, cada vez somos más tolerantes. ¿Te has dado cuenta? Cada vez se exige menos de un diácono. Cada vez un pastor puede entrar cualquiera. Bueno, ¿cuánta gente va a ir a la alabanza o a un ministerio y te dicen, ya Dios irá tratando con su vida? Ponlo ahí, que así el Señor hace algo. Porque si lo pones ahí, se motiva y tendrá que buscar más. No. Si para servir las mesas, y lo trataremos con los diáconos, tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, de buen testimonio, ¿por qué voy a poner ahí un mundano para ver si Dios hace algo? Pero pastor, es que no se encuentran hombres que cumplan esos requisitos. Pues cargo vacante. Pon la radio, pon las letras en la pantalla y cantamos. Pero cualquiera no lo puede hacer. Esto es la casa del Señor, no es la mía. Si fuera mi empresa, yo digo, mira, yo contrato a un novato y yo le enseño, yo le dedico tiempo, aunque sea un patán, me da igual su vida, yo mientras sepa de números, le enseño a mover cuentas y le hago de él un contable. Pero el Señor no dice eso, no es mi empresa, no es mi casa. Es la casa de Dios, es el pueblo de Dios. Y si Dios pone el estándar alto es por algo, porque representamos a un Dios santo. Y a mí me duele, porque siempre estamos llegando al punto de decir, cada día la iglesia está más mundana. No, la iglesia no. La iglesia sigue santa. El problema es que hay muchos que dicen ser iglesia y cada vez son más mundanos. Y estamos empezando a escuchar, la iglesia cada vez es más mundana, los pastores son ladrones. No. Pero por culpa de que la multitud, la gran mayoría, el promedio mayor es así, estamos entrando todos en el mismo saco. Pero yo quiero afirmar algo ante todos vosotros. La iglesia de Dios sigue siendo santa. Se ve poco, pero sigue siendo santa. Los pastores de Dios siguen siendo hombres de Dios, que viven en santidad, que aman al Señor, que aman su palabra, que predican con celo. No hay casi, sí, porque siempre se ha dicho que muchos son llamados y pocos escogidos. Y siempre se ha hablado que mientras un pueblo entero se postraba a Baal, solo 7,000 no doblaban sus rodillas. El gran error de muchas personas es creer que la mayoría es el reflejo de lo que es de Dios. Cuando si tú miras la palabra, lo que sigue a Dios siempre es una minoría. Hermanos, no esperen que la mayoría sea santa, que la mayoría predique la palabra con fidelidad. Cuando alguien me dice, pastor, cuesta encontrar una iglesia de sana doctrina, le digo, ¿y qué esperabas? ¿A que no cuesta encontrar un bar? ¿A que no cuesta encontrar droga? ¿A que no cuesta encontrar inmoralidad? ¿A que no cuesta encontrar prostíbulos? ¿A que no cuesta encontrar borracheras? ¿A que no cuesta encontrar shows y entretenimiento? ¿A que no cuesta encontrar un discurso motivacional? Estás en el mundo. No se te puede olvidar. No puedes esperar que mientras estemos de este lado del sol, lo que más abunde sea lo de Dios. No, pero tranquilo, que en la gloria eterna solo habrá una iglesia y será santa, vestida de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Pero mientras no estemos a ese lado de la gloria, aquí va a haber una minoría, hermano. Aquí va a haber una minoría. Pero lo que nosotros sí que tenemos que garantizar es que seamos parte de la minoría. Que seamos parte de lo que están bien. Porque la mayoría tira mucho. Porque el discurso de la mayoría es, no puede ser que todos estemos equivocados. ¿Os creéis los mejores? ¿Creéis que solo vosotros tenéis la razón? Siempre el discurso de la mayoría es hacerte sentir que no tiene lógica que del 100% un 5% tenga razón. Que un 5% esté bien. ¿No es más lógico que todos estemos bien y tú estés mal desencaminado? No, afírmate en la palabra. No te dejes llevar por la voz del diablo. No te dejes llevar por la presión del grupo. Afírmate en el evangelio, afírmate en la verdad. Y no te muevas de ahí, por mucho que griten voces a tu alrededor. Y los requisitos que Dios demanda se deben cumplir. Y si cuesta 6 años encontrar un pastor o 3 años encontrar un diácono, se hace. Pero a mí que nadie me venga nunca más en esta iglesia, por favor, a decir, pastor, la iglesia es muy grande, ahora necesitamos más siervos.
cuando vivan de esa manera. Cuando vivan de esa manera. Que nadie me venga a poner presión de cantidades, de como hay más, necesitamos más diáconos. Ya llegarán a la manera de Dios, en el tiempo de Dios y viviendo del modo de Dios. Y mientras tanto, el Dios ya nos dará gracia de tirar esto adelante. Pero no vamos a poner a cualquier persona porque hay que llenar cargos, porque hay cosas que atender. No funciona así. Ahí empieza el error. Voy a ocupar el cargo y ya Dios lo tratará. Voy a ocupar el cargo no con el bueno. Es como cuando vas a votar en política. ¿A quién votas? ¿Al bueno? No, al menos malo. Pastor, ¿a quién pongo hay que poner otro pastor, que somos muchos? Pues a ver, ¿quién está peor menos mal de todos? Ese está menos mal. Pues ese mismo. No va así la cosa. No va así la cosa. Dios da a los obreros al tiempo de Dios, pero con el carácter que Dios manda. No metan presión, hermano, porque así no se hacen. Las cosas se tienen que hacer al ritmo de Dios, bajo la dirección de Dios, bajo el modelo de Dios, para entonces tener la bendición de Dios. Y es la única bendición que importa. La bendición de Dios. Nada más. Nada más. La primera cosa que Pablo dice es que los pastores deben ser irreprensibles. ¿Se entendió la idea de irreprensible? Sí. Vamos a la segunda. Marido de una sola mujer. Quiero citar aquí a John MacArthur, que escribe lo siguiente en su comentario sobre este texto. Pablo no se está refiriendo al estado civil de un líder, sea que esté casado o soltero. El asunto es su moral y conducta sexual. Muchos hombres casados con una mujer no son hombres de una sola mujer. Muchos con una esposa son infieles a esa esposa. Si bien mantenerse casado a una mujer es recomendable, no es indicación o garantía de pureza moral. Y antes de entrar a explicar esto, quiero decir una cosa sobre esta frase de MacArthur. Estar casado con una mujer no es garantía de pureza moral. ¿Qué quieres decir con esto, Juan Manuel? Una cosa muy importante, que nadie corra al matrimonio pensando que así dejará la pornografía. Que nadie corra al matrimonio pensando que así dejará la masturbación. No, porque yo como tengo un problema de inmoralidad me caso, porque así como mi mujer me dará esa satisfacción sexual, no tendré problemas. Vas a ser un adúltero. Porque vas a engañar a tu mujer con la pornografía. Vas a engañar a tu mujer con la masturbación. Cura tu inmoralidad antes de casarte, porque vas a cambiar la fornicación por la adulterio. Pero vas a seguir pecando. El matrimonio no arregla la inmoralidad. El matrimonio no es la cura. Porque quien tiene un pecado nunca quedará satisfecho con su esposa. Quien tiene una práctica pecaminosa en el corazón, su esposa no va a hacer las piruetas de sus actrices de los vídeos. La esposa no va a satisfacer todas sus fantasías lascivas e inmorales. Va a ser una mujer piadosa, una mujer de Dios. Lo va a satisfacer en la intimidad. No va a ser una actriz para ti solo. Sana tu inmoralidad antes de casarte. No pienses que estar casado es el arreglo a la pureza sexual, porque no es así. No es así. Hay un montón de matrimonios donde el hombre y la mujer están adictos a la pornografía. Están adictos a la masturbación. Y deben recordar algo, que no irse a la cama con un hombre, pero ver pornografía es adulterio igual. Porque el que mira y codicia y adulteró. Porque hay gente que se queda más calmado diciendo, yo nunca engañé a mi esposa. ¿No viste nunca un vídeo pornográfico? Sí, pues ya, ahí lo tienes. Según el criterio de Jesús, sí. Según el criterio de Jesús, sí. Es que lo hago para no irme con... No. Sana tu inmoralidad. Sana tu inmoralidad en Cristo. Por el Evangelio. En oración. En ayuno. Cásate habiendo sanado esa área de tu vida. Porque si no vas a destrozar tu matrimonio. Lo vas a destrozar. Lo vas a destrozar. Así que el siguiente requisito que ha dicho Pablo es que debe ser marido de una sola mujer. He escuchado, y algunos comentaristas dicen que eso significa que el pastor debe estar casado. Yo soy partidario de decir que no significa eso. Yo estoy de acuerdo con la frase que hemos leído. Y quiero dar algún argumento. El primero es la propia vida de Pablo. Porque si Dios hubiera exigido de un pastor estar casado, yo entiendo que de los apóstoles no exige menos.
Es decir, tú ves la lista de requisitos de los pastores: irreprensible, marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, no contencioso, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Tú esperas que de los apóstoles se pida más, lo menos, lo mismo? Por lo menos lo mismo. Yo no espero que digan: los pastores deben ser irreprensibles, los apóstoles no. Los pastores no deben ser pendencieros, los apóstoles pueden serlo. No. Ellos son la máxima autoridad de la iglesia delegada por Cristo, por lo tanto esperamos el reflejo de Cristo en ellos. Pero el apóstol Pablo no se presenta como un hombre casado. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 8 al 11, Pablo dice: a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. No, es que si tú también lees esto como una indicación de Pablo, es como decir: Pablo desea que nadie se case. Entonces, complicado también. Pues parece que Pablo va contra Dios. Dios está a favor del matrimonio, pero Pablo parece que igual ha tenido una mala experiencia. Yo he llegado a leer de una mujer que esa era la evidencia de que Pablo tenía algo contra las mujeres, que por eso no las dejaba enseñar ni ejercer dominio, porque en el fondo ahí Pablo muestra, deseando que todo el mundo sea soltero, que odia a las mujeres. Digo, mira, yo he escuchado cosas raras, pero eso me parece muy retorcido. Pero Pablo dice: a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo, pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pero Pablo ahí muestra que él no tiene una esposa. Algunos han dicho que Pablo era viudo, pero no muestra la escritura nada de eso. Otros afirman que Pablo fue soltero, que el Señor le pudo dar un don de abstinencia, algo que creo que yo no he conocido a nadie que lo tenga actualmente. Pero la realidad es que sabemos que Pablo no está casado, y si estar casado fuera un requisito para ejercer un liderazgo en la iglesia, Pablo debería haber abandonado el apostolado. Otra cosa, si estar casado es un requisito para ser pastor, cuando yo enviudo se acaba mi pastorado, porque no estoy casado. Si el requisito es que tiene que haber oficialmente una mujer a mi lado y yo enviudo, ya no hay una mujer. ¿Me tengo que volver a casar para seguir siendo pastor? ¿O puedo acabar mi ministerio viudo porque no quiero tener otra persona? No tiene mucho sentido entender que esto significa que es obligatorio estar casado, porque a Timoteo no se le conoce mujer. Y además a Timoteo se le dice que es joven, que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Entonces Timoteo posiblemente es joven y soltero, pero Timoteo es un siervo de la iglesia. Timoteo es un hombre establecido por el Señor para servir en la iglesia. Entonces no podemos entender que Pablo está obligando a ser una persona que está casada. Porque luego también aparece un requisito que dice que tenga a sus hijos en sujeción. Y bajo ese criterio significa que tiene que estar casado y tener hijos. ¿Cómo interpretamos el pasaje? Si el pastor está casado, debe ser marido de una sola mujer. Y si el pastor tiene hijos, debe tener a sus hijos en sujeción. Son condiciones en casos que se pueden dar. Si no está casado, no hay problema. Pero si el pastor está casado, debe ser un hombre fiel a su esposa. El texto está hablando de la pureza en la vida sexual del pastor, de la pureza en la vida moral del pastor. El pastor que esté casado debe ser un hombre fiel a su esposa, un hombre íntegro sexualmente. La palabra nos llama a la pureza sexual. En Hebreos capítulo 13 y el versículo 4 dice así: sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros juzgará Dios. El Señor quiere un lecho matrimonial sin mancilla. El Señor no quiere fornicación, el Señor no quiere adulterio, el Señor quiere fidelidad en el hogar. Así que el pastor debe ser un hombre fiel a su esposa. Tiene que ser un hombre conocido por ser hombre de una sola mujer. Ahora entienden por qué es tan importante cuidar la reputación en ese sentido.
Clicia no está, pastor, ¿podemos hablar? Hermana, solos no. Pastor, hoy vivo de camino, aunque Clicia no esté, me deja allí, me lleva en su coche. Hermana, solos en el coche, no. Pero pastor, si no vamos a hacer nada. Ya, pero yo debo dar una imagen a los de fuera, de que ni se me va a pasar por la cabeza que eso suceda. Yo debo cuidar la imagen y el testimonio de mi vida para que se me vea como un hombre de una sola mujer. Que la gente nunca llegue a hablar, el pastor está flirteando con las hermanas, el pastor está pasando mucho tiempo con la hermanita, el pastor me está mandando mensajitos de aquel tipo. Seguro que ninguna hermana dirá que le ha llegado ningún mensaje mío inapropiado. Difícil que llegue alguno, cuanto menos inapropiado. ¿Por qué? Debemos luchar por poner ciertas barreras para mantener ¿el qué? La reputación de un fiel siervo del Señor. Hermano, guardar la integridad sexual en el hogar no es solo por la esposa, es por Dios. Representamos a Dios. Representamos al Señor. Por ahí tienen el caso de ese hombre que decía ser apóstol, su mujer decía ser profeta, ahora se han divorciado, él sigue con la iglesia, ya se ha montado otra. ¿Tú crees que entra eso en los requisitos de alguien que debe estar al frente? Ya no te digo si crees o no en los apóstoles, yo te digo ya en el testimonio moral. ¿Tú crees que eso entra en el requisito? ¿Eso es el ejemplo de alguien de delante? Dos recién divorciados, uno por su lado, la otra se monta a su iglesia. ¿Crees que eso es de Dios? ¿De verdad? Claro que no. Y otra cosa, yo no creo que sea casualidad que después de decir irreprensible, la palabra que aparece es marido de una sola mujer. Yo creo que el orden es importante. Pablo es judío. Y para un judío hay dos cosas importantes: el orden y la repetición. El orden y la repetición. Las cosas no se ponen en un orden por casualidad. Y seguramente eso está en este orden por un motivo. Porque la familia es lo primero. La familia es lo primero. Porque puede ser no avaricioso, no dado al vino. Puede ser no pendenciero, no contencioso, amable, hospitalario, que si no eres un buen esposo, no sirves. Si un hombre va a ser diácono de la iglesia, antes de preguntarle a la iglesia qué le parece, yo debería preguntarle a la esposa, ¿cómo es en casa? Porque eso nadie lo ve. Porque aquí van a haber personas que van a decir, ¿qué diácono tenemos? Y una mujer que va a pensar, qué hipócrita. Y una niña que va a pensar, papá abre culto aquí, pero en casa no abre la Biblia. Papá ahí se porta de una manera, pero en casa es otro. ¿Y qué más nos da a nosotros si tenemos 300 personas contentas con un nuevo diácono y 2 personas en la sala sufriendo? Porque son las 2 más importantes, las de su casa. Por eso antes de preguntarle a la iglesia, ¿qué os parece? Habría que preguntarle a su esposa, ¿cómo lo ves? Porque también va a ser diácono tuyo. ¿Es apto? Pastor, yo creo que sí. Perfecto. Vamos a la iglesia a ver qué piensa. Pero primero la esposa. Porque la esposa es la que ve lo peor de ti. Pastor, no, también ve lo mejor. Lo mejor se lo enseñas a todos. Lo mejor lo veo yo también. A mí me enseñan la mejor sonrisa. El mejor paz del Señor. El mejor abrazo. Aquí eres tan educado. A mí nunca me has gritado. Y a veces pincho con el mensaje, pero a mí no me levantas la voz. Te vas a casa, enfadadísimo, pero conmigo te muerdes la lengua. ¿Cuántos nos ha pasado? Que os han entrado ganas de gritarme. Pero no lo habéis hecho y no lo hagáis. Tampoco estoy dando vía libre a que voy a salir hoy entre ovaciones. Pero puede ser que tu esposa sí te ha visto gritar. Puede ser que tu hija sí te ha visto fuera de control. Puede ser que tu hija te ha visto dando un golpe a una pared. O tu esposa te ha visto romper un plato de enfado. Puede ser que tu esposa te ha escuchado una amenaza. O incluso ha notado tu mano encima. No con cariño, precisamente. Yo no. Porque a nosotros nos mostramos lo mejor. Pero a tu esposa le muestras lo peor. A tus hijos le muestras lo peor. Por eso la opinión que vale es la de ellos.
Porque si ellos dicen con sinceridad, es un hombre de Dios, la opinión de la iglesia probablemente vaya en sintonía. Porque ¿quién es un hombre de Dios en casa? No es un diablo fuera. Pero se puede ser un hombre de Dios fuera y un diablo en casa. Por eso la pregunta más importante es, ¿cómo verías a tu marido como pastor? No lo veo. Yo tampoco entonces. Pero ni va a preguntar a la iglesia. No, si tú no lo ves, el primer requisito es que sea bueno contigo. Hombre de Dios contigo. Marido fiel a ti. Y luego la casa en orden. Así que si la casa no pinta bien, el resto no importa. Pero predica súper bien, no importa. Pero tiene mucho carisma, no importa. Pero le cae bien a todos los hermanos, no importa. Pero todos los hermanos lo ven como pastor, no importa. No importa, la casa primero. La casa primero. Y lo que dice Pablo es que en casa hay que ser fiel. Hay que tener ojos para la esposa, manos para la esposa, corazón para la esposa, cuerpo para la esposa, teléfono para la esposa. Ella debe ser la dueña de todos nuestros afectos. Nadie más, exclusivamente ella. Nadie más merece que seamos cariñosos. Es que yo soy una persona muy cariñosa, pastor. Con tu mujer, con nadie más. Guarda el cariño para casa. Es que yo soy muy guarda la dicha, ser dicharachero para casa. Cuidado. Pero yo no voy a hacer nada. Se pueden confundir, se pueden malinterpretar, puede dar lugar a celos de un marido, puede dar 1000 cosas. Guarda eso para casa. Tu mujer no debe tener ni un motivo de dudas de ti, ni una sola preocupación. Tú no debes decirle a tu mujer ni una sola vez, amor, pero no hay nada entre nosotros. No debería ni pensarlo. Esa conversación no se debería tener. Porque si esa conversación se tiene es porque llegó un mensaje que no tenía que llegar, llegó un contacto que no tenía que llegar, pasó demasiado tiempo junto que no se tenía que pasar, y ahí llegó la duda. Y puede ser que no pasó nada, pero el corazón de una mujer se ve afectado. Con la duda llega el miedo, con el miedo los nervios, con el nervio el mal carácter a veces. Y empieza a haber tensión en el hogar y no pasó nada. Pero diste pie a la duda. Diste pie. Cuida el corazón de tu esposa. Cuida el corazón de tu esposa. Un marido debe ser fiel a su esposa. Mateo 5, 27 y 28 dicen, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Así que un pastor, más que cualquier otra persona, debería decir como Job, he hecho pacto con mis ojos para no ver virgen. Para no ver virgen. Ahora entenderéis por qué un pastor a lo mejor dice, yo no voy a la playa. ¿Es pecado? No, yo no voy. Yo no voy a dar lugar. Hermano, todos tenemos un pasado en el que hemos fallado, quizá a nuestra esposa, a nuestros padres, pero una vez hemos entendido la verdad, hay que empezar a vivirla y ser cuidadosos con ella. Un pastor debe ser fiel a su esposa, marido de una sola mujer. Que toda la iglesia sienta que ese pastor ama a su esposa, respeta a su esposa, honra a su esposa. Y no le quepa a la iglesia duda de ello. Amén. ¿Se entendió la segunda característica? Vamos a la tercera. La tercera palabra que nos muestra Pablo es la sobriedad del pastor. El pastor debe ser sobrio. La palabra sobrio, la definición sería la siguiente: con dominio propio o que no se deja dominar. Con dominio propio o que no se deja dominar. Nosotros tenemos una palabra que es sobrio y normalmente vemos una palabra contraria. ¿Cuál es? Ebrio. Cuando nosotros vemos a una persona ebria, nos imaginamos a la persona como fuera de control, una persona mareada, una persona que está perdiendo sus sentidos, una persona que no está al 100% de sus capacidades. Así que la palabra sobrio, que es la contraria, es todo lo contrario. Es una persona que está completamente centrada, que controla sus impulsos, que controla sus emociones, que controla su carácter, que controla sus tentaciones. Una persona que tiene dominio sobre sí mismo.
¿Por qué sería tan importante que un pastor sea sobrio? Porque, hermanos amados, no hay lugar donde alguien pueda experimentar más vaivenes de emociones que el ministerio. En el ministerio te están mandando un mensaje por la mañana de que te quieren y te están traicionando por la tarde. En el ministerio estás celebrando el domingo que han llegado 10 personas nuevas a la iglesia y el martes unos te dicen que se van. En el ministerio estás celebrando que un niño nació y al día siguiente un entierro. En el ministerio estás viendo que personas por las que oras dan fruto y otras personas por las que oras igual llevan años sin cambiar. El ministerio es un vaivén para el corazón terrible. Además a esto le tienes que sumar que es marido, que tiene cuentas que pagar, tiene una casa con sus cosas buenas y sus cosas malas, tiene una mujer que atender, tiene una familia y que en ella familia también habrá no creyentes y lidia como todos con las cosas del día a día, con sus tristezas, con sus aflicciones, con sus luchas personales, con sus tentaciones, porque no es un ángel, todavía no tiene un cuerpo glorificado y tiene tentaciones de algún tipo, pero las tiene. Pero tú no quieres un pastor que cada domingo te esté diciendo, este domingo no me encuentro bien, yo no predico. Domingo que viene ahora vuelvo a estar bien. El mes que viene, iglesia, me doy un mes. El otro, vuelvo. A los 3 meses, iglesia, me tomo una semana que no estoy emocionalmente bien. Tú no puedes tener un pastor así. Tú necesitas un pastor sobrio. Tú necesitas un pastor que pueda dominar su tristeza, dominar también su alegría. En la tristeza nos podemos hundir y en la alegría desenfrenarnos. Necesitas un pastor que domine sus tentaciones, un pastor que domine sus enfados, un pastor que domine cuando venga la ira, que puede llegar, airaos pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, un pastor que sea rápido para someter sus emociones, sus deseos, sus impulsos, sus tentaciones. ¿Por qué? Porque dar rienda suelta a eso puede afectar a la congregación. Puede afectar en una mala decisión, puede afectar en un sermón mal predicado, puede afectar en un mal consejo, puede afectar en un abandono de la iglesia, puede afectar en muchas cosas. Se necesita que el pastor sea sobrio en todas las áreas de su vida. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y el versículo 5 dice: pero tú sé sobrio en todas las cosas. ¿En cuántas cosas debemos ser sobrios? En todas las cosas. Sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista y cumple tu ministerio. Pero mira lo que le ha dicho a Timoteo. Timoteo va a estar delante, va a hacer trabajo de evangelista, va a compartir el evangelio. Timoteo va a sufrir penalidades como Pablo sufría. Y ante todas esas cosas, Timoteo necesita hacer algo. Necesita ser sobrio. Timoteo, no te puedes dejar llevar por las emociones, no te puedes dejar llevar por las traiciones. No te puedes dejar llevar por el abandono, por el rechazo, por la oposición, por las perseguiciones. No te puedes dejar llevar. Tienes que ser sobrio en todas las cosas. Y antes de seguir, yo quiero decir una cosa, hermanos. Antes de seguir, porque algunos pueden escuchar este mensaje y pensar, bueno, ahora vamos a tener unas clases solo para el pastor Juan Manuel y Marcos. Se podría quedar mirándolo a él y charlar entre ellos. No. Ahora yo te pregunto, amado hermano, ¿Dios no quiere que tú seas marido de una sola mujer? Amado hermano, ¿Dios no quiere que tú seas sobrio? ¿O quiere que seas un caballo desbocado? ¿Dios no quiere que tú seas irreprensible o quiere que a ti te puedan echar 1000 cosas en cara? Amados hermanos, todo hombre de Dios debería cumplir los requisitos de un pastor. Antes de seguir quiero decir eso, para que todo hombre de la sala y toda hermana también, porque la hermana tiene que ser mujer de un solo marido, tiene que ser sobria. Tampoco queremos una hermana que se deje llevar por las emociones. No quiero ver una hermana que me diga, oye, estoy enfurecida porque estoy en aquellos. No me cuentes historias. No hay días de caballo desbocado. Esos son cuentos inventados por viejas para tener 3 días de rienda suelta para ser una maleducada. Porque tú no vives en la carne, vives en el espíritu. O yo tengo derecho porque me echan del trabajo de romper platos en casa. O tengo derecho porque me traicionaron en la iglesia a estrellar el coche en un poste. No, podemos pasar por 1000 cosas, hasta hormonales. Pero las hormonas no nos gobiernan, nos gobierna el Espíritu Santo de Dios, ¿eh? Que nadie me venga con las cosas hormonales como si las hormonas fueran nuestro Dios. No, porque estoy hormona lo que quieras, pero vas a ser como Dios manda. Hormonando.
pero guiada por el Espíritu. Porque si no, apaga. Señor, pon en la Biblia esto. Ya no vivís en la carne, sino en el Espíritu, menos ciertos días que estáis hormonando. O en la carne o en el Espíritu. Pero pastor, puede haber, realmente se ha comprobado médicamente que cuando uno en ciertos momentos hay una hormonación, puede haber tristeza, puede haber alegría. Yo eso no digo que sea mentira, pero digo que eso se puede someter, que eso se puede dominar, que eso no manda. Pastor, estoy de bajón por eso. Pues vas a la iglesia igual, de bajón, porque eso no manda. No estás en tus días de quedarte en casa, ni porque aquí todo el mundo va a estar triste por algo. Y vamos a venir igual. Eso es ser sobrio. Que vamos a pasar por multitud de cosas, pero no van a dominarnos. Vamos a tener dominio sobre esas cosas. Dominio sobre esas emociones. En todas las áreas de nuestra vida. Porque si no, hermanos, nos va a ir muy mal. Porque si vamos empezando a tomar decisiones y a vivir la vida conforme nos vamos sintiendo, nos va a ir muy mal. Vas a estar en 2000 iglesias, vas a tener 4 matrimonios, 60 trabajos. ¿Sabes cómo se tiene una iglesia, un matrimonio y un trabajo? Siendo sobrio. Porque el jefe un día vendrá cruzado y tú tendrás dominio. Porque un día tú estarás triste y tú tendrás dominio. Hay motivos lícitos para dejar un trabajo y motivos lícitos para dejar una iglesia. Pero mucha gente las deja porque no tienen control sobre sus emociones. Y van según va dictando el corazón. El corazón te va a llevar a la ruina. Más engañoso que todas las cosas es el corazón del hombre y perverso. Que Dios mande más que nuestros corazones, porque nuestros corazones no están bien, hermano. Nuestros corazones no son la mejor vara de medir la vida. En primer lugar, tenemos que ser sobrios en todas las cosas, pero principalmente en cuanto al pecado. Primera de Corintios capítulo 15 y el versículo 34 dice: sed sobrios como conviene y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Sed sobrios como conviene y dejad de pecar. ¿Qué es? En la iglesia de Corinto había muchas personas dando rienda suelta a la carne. ¿Recuerdan en Corinto cómo se manejaban los dones? Que Pablo tiene que poner orden. Oye, si alguien va a hablar en lenguas, yo no digo que no se hable, pero que hable 1, o que hable 2, o máximo 3. Si dice Pablo máximo 3, hermanos, ¿cuántos pueden hablar máximo en lenguas? Repito, si dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que hable 1 o 2 o máximo 3, a ver si se entiende, ¿cuántos pueden máximo hablar? 3. Si hablan 300, hace caso a Pablo. Espero que se entienda, que no parezca yo un loco contra algo, pero... Y otra cosa, si hay intérprete, que hable 1, o que hable 2, o que hable 3, como mucho. Y si hay intérprete, porque si no hay intérprete, que se callen los 3. Porque no hay ningún sentido a que no se edifique la iglesia, y si nadie va a interpretar esa lengua para decirnos lo que significa, pues no sirve de nada. Porque Pablo deja claro, todo lo que se hace aquí tiene que ser hecho para edificación. La iglesia de Corinto era una iglesia inmadura. Estaba dando rienda suelta a su carne. Había dejado a un hombre que se había acostado con la esposa de su padre, que siguiera allí como si nada. ¿Y por qué estaban haciendo todo eso? Pablo dice, sed sobrios y dejad de pecar. Lo que estaba pasando en Corinto era fruto de una iglesia que no era sobria. Venía un impulso, déjate llevar, como del Espíritu, da rienda suelta. No seas sobrio. Si eso no edifica, no lo hagas. Si eso llama la atención, no lo hagas. Si eso te da todo el protagonismo y hace que la iglesia entera te mire, no lo hagas. Pero pastor, cuando viene se frena. Cuando viene se frena. Hermano, pueden venir 1000 cosas, 1000 emociones, 1000 deseos, 1000... Ponle freno. Ponle freno. En esta vida no estamos para rienda suelta. Ponle freno. Filtra las cosas. Va a edificar. Va a hacer que la gente me llame la atención. ¿Puedo ser una piedra de tropiezo? Pues me callo. ¿Por qué mucha gente habla y luego se arrepiente de lo que ha dicho? Falta de sobriedad. No tiene dominio sobre su lengua. Sabían que no lo tenían que haber dicho. Sabían que está mal. Sabían que fue un tropiezo, pero lo dicen siempre. Sé sobrio. Sé sobrio. Es que es...
pero filtra, va a edificar, está la persona, es tropiezo, 1000 cosas, date 1000 preguntas y luego determina si hay que hablar o no hay que hablar. Solo que esas 1000 preguntas tienen un segundo para hacértelas. Muchos de tus pecados se podrían evitar con sobriedad. Porque, sean honestos, ¿cuántos pecados cometemos por impulsos? ¿Cuántos pecados cometemos por emocionades? Porque no hemos controlado las emociones y hemos pecado. ¿Cuántas veces no hemos dicho, no te tendría que haber hablado así? No te tendría que haber gritado. ¿Cuántas veces hemos dado rienda suelta? ¿El enfado era justificable? Seguro que sí. ¿El motivo del enfado era lícito? Seguro. ¿La manera de actuar lo fue? No. Si hubiera sido más sobrio, hubieras sentado, mira, eso está mal. Eso es incorrecto. 1000 cosas. Falta sobriedad en los matrimonios, falta sobriedad en la iglesia, falta sobriedad en el trabajo. Pecaremos menos cuando seamos más sobrios. Ser sobrio significa tener una constante actitud de vigilancia. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 4 al 6 dice: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. El mundo duerme. ¿En qué sentido? Está relajado con su pecado, está relajado con su carne, está relajado con las cosas de este mundo, pero nosotros debemos estar alerta y ser sobrios. Hermano, no puede ser que venga una pandemia, todo en crisis, la iglesia también en crisis. ¿Qué vamos a hacer, pastor? ¿Sabes esa gente que al niño le duele el apéndice y te llaman? Por cadena de oración, que mi hijo le va a reventar el apéndice, va a morir. Apendicitis, hermano, apendicitis. Si aquí 20.000 se levantaran la camiseta, 10.000 tendrían una marca. Y siguen vivos. Y comen lo mismo, beben Coca-Cola, no se han muerto, puede vivir sin eso, no va a morir. ¿Sabes esa gente que de todo hace una novela? Pastor, tengo que hablar contigo. Y te cuenta y tú dices, madre mía, venía tan sofocado yo pensando que la habían desahuciado, que se había muerto la madre, 1000 cosas. Y te ha contado eso. Falta de sobriedad. Falta de sobriedad. No. Nos dejamos llevar por las situaciones. Nos afectan demasiado. Es que yo soy muy sensible. Está bien ser sensible, está bien tener empatía, pero no dejarte llevar por eso. Yo, por ejemplo, hablaba con Diego y en esto puedo aplicar la sobriedad con el grupo de evangelismo. El grupo de evangelismo trabaja mucho en las zonas de pobreza y no hay nada peor que alguien con falta de sobriedad en una zona pobre. Se va a querer llevar a medio rabal a casa y cree que puede. Y si no sufre y no duerme, digo, frénale, que estás pensando con el corazón, no con la cabeza. Te van a tomar el pelo, solo quieren tu dinero, solo quieren esto, te los estás echando a los hombros y no quieren nada de ti ni de Dios. Pero pastora, no eres una ONG, cuidado. Y si algunos se enfurruñan como, digo, frénale. ¿Cuál era el propósito de ir? Hasta para tratar con un mendigo hay que ser sobrio. Si no, te van a llevar en esta vida por muchos sitios malos y te van a tomar mucho el pelo. A la gente que no es sobria es muy fácil tomarle el pelo, porque son muy sensibles. Te lo metes rápido en el bolsillo, haces con ellos lo que quieres. No necesitamos pastores manipulables. No necesitamos pastores que se dejen llevar por las situaciones. No necesitamos pastores que, pastor, todo lo que está pasando con la ideología de fe. Calma. ¿Quién está en el trono? ¿Quién? ¿Nuestro rey está en el trono? Está Jesús en el trono. Está Dios en el trono. Calma, que Él no ha perdido control. Lo vamos a perder nosotros. Si Él no lo ha perdido. Él sigue en el barco, Él no ha dejado el navío a la deriva. Él está ahí. Calma. Pero no haremos nada. Sí, pero con sobriedad, con calma, no sulfurado. Estáis sin dormir, estáis atacados, estáis con valeriana todo el día, con ansiedad, yendo a terapia porque os palpitaciones en el... Relájate, sé sobrio.
Tú imagínate un pastor que va así, como un pollo sin cabeza de un lado. Pastor, la crisis, el COVID, las leyes, el feminismo, el Black Lives Matter, la ideología de género. Pastor, calma. Pastor, ¿el local para cuándo? Pastor, el local. Cálmate, ya. Cálmate. Con el local están así algunos. Sobrio. Hace calor. Mira qué bueno. Estamos en invierno. A 30 grados por lo menos aquí hoy. Mira qué invierno guapo vamos a pasar. Ahora no es tiempo de buscar un local. Pero que Dios nos lo dé antes de que llegue agosto. Porque si no, vamos a tener más desmayos aquí dentro que... Pero las cosas se con calma. ¿Qué pasa? Que tenemos que ir a un local. Este pastor, lo compramos y luego no era ahí. Calma. Necesitamos pastores que controlen sus decisiones, controlen sus emociones, controlen su carne, controlen sus tentaciones. Porque son muchas cosas que un pastor tiene que enfrentar. Mucho consejo, mucha situación trágica de familia, mucha situación tensa, mucha decisión que tomar, mucha ayuda que prestar, mucho mensaje que preparar, muchas cosas que hacer. Debe estar sobrio. Pues si no se va a venir abajo. Se le va a hacer un mundo. La definición de un pastor es alguien que no se puede ahogar en un vaso de agua. Tiene que tener sobriedad, estar velando. Y no olvidemos que la sobriedad es un fruto espiritual. Primera de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. La sobriedad es un fruto espiritual. Está muy relacionada al dominio propio, es un fruto del Espíritu Santo. Así que, hermano, si yo he dicho todas estas cosas y tú has dicho, yo soy de los que tú has descrito, yo soy el pollo sin cabeza. Ora, cultiva eso. Déjame hacerte una pregunta sencilla. ¿Te está yendo bien siendo así? ¿Le está yendo bien a tu matrimonio siendo así? ¿Le está yendo bien a tu vida espiritual? Hoy oro, mañana no oro, y leo la Biblia, mañana no leo la Biblia, hoy voy a la iglesia, mañana no voy a... ¿Le está yendo bien a tu vida dominada por el corazón? Cultiva ese fruto. Cultiva la sobriedad. Cultiva la actitud de sobriedad ante el pecado, ante las tentaciones, ante la carne, ante las emociones, porque no se van a acabar. Déjame darte esa noticia. No se van a acabar. Va a venir días malos y días buenos, días tristes y días alegres, momentos buenos y momentos terribles. Y tú no puedes estar dependiendo de lo que la vida traiga. Tú debes seguir firme en el Señor y constante, sea lo que sea. Cuando salga el sol oramos, y cuando nieve oramos, y cuando llueva oramos. Y si hay que ir a la iglesia con sol, se va. Y si hay que ir lloviendo, con el paraguas. Pero se va. Entonces, cultivemos sobriedad. La siguiente característica que Pablo menciona de los pastores es prudencia. El pastor debe ser prudente. Y tiene mucho que ver con la sobriedad, así que no me extenderé tanto quizá, pero la definición sería con una mente juiciosa o con un pensar sobrio. Cuando he dicho una mente juiciosa, diga, no, pues de esa buena, ¿no? De una mente que juzga mucho. No, juiciosa no, que tiene juicio. Sensata, sobria, una mente que no se deja llevar, una mente centrada. Debemos tener esa mente en cuanto a nuestras actitudes. Mira lo que dice Proverbios capítulo 12 y el versículo 16. El enojo del necio se conoce al instante, mas el prudente oculta la deshonra. El enojo del necio se conoce al instante, mas el prudente oculta la deshonra. ¿Significa ese texto que el prudente se ha enfadado también? Sí, pero lo tapa. Ahora te viene la gente y te dice, yo es que soy sincero y transparente. No, tú eres un necio. A la luz de la Biblia no eres sincero y transparente, eres un necio. Yo es que no puedo aguantar, yo tengo que decir las cosas como la pienso. ¿Necio? Imagínate que yo ahora me bajo, pastor, ¿cómo está? Yo bien, pero tú, fatal. Mira, no te lo quería decir, pero tu vida espiritual es una basura, llevas aquí 3 años, yo no sé ni creyente eres. Imagínate que hago eso con todos, porque soy súper sincero, súper honesto, que me empiezo a acercar a uno, hermano, ¿para qué sigue pidiendo? Si no te caigo mal, te caigo mal, se nota de lejos, vete a casa, búscate otra de las tuyas, aquí no encajas. Imagínate que voy así por la vida, diciendo todo lo que se me pasa por la cabeza. Y le digo a la gente, yo es que soy muy honesto. Tú eres un maleducado. Tú eres un necio, porque en esta vida no te han pedido
opinión de todo. Y en esta vida no se puede ir diciendo a todos lo que pensamos, porque una cosa tienes que tener clara, que tu opinión no significa la buena. Que tu opinión tiene que ser con gracia, que edifique, de la forma adecuada, con justo juicio, en el momento adecuado. Así que hay que ser sobrio. No se puede ir dando rienda suelta, pero al necio se le ve de lejos. Pastor, a mí cuando estoy enfadado se me nota. ¿Y qué te crees? ¿Listo por eso? A la luz de la Biblia, es el necio el que se le nota el enfado. Yo no tengo que saber que te has enfadado conmigo. Yo voy al culto y que note que yo paso de él. ¿Dónde vas? Crío, madura y crece ya de una vez por todas. ¿Tú crees que no me enfado con gente y yo no tengo que estar aquí que se note? No, mira lo que dice: el prudente oculta la deshonra. No le da lugar, no le da rienda suelta. En relación al pecado y a las tentaciones debemos ser prudentes también. Proverbios 27:12 dice: el hombre prudente ve el mal y se esconde. Los simples quedan a solas por la noche. Ven a casa y vemos una peli, tú y yo, que no está mi padre. No, los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. El simple es el que te dice: yo controlo, si no va a pasar nada, pastor. Hermano, veo que tu niña y tu niño, cada vez que salimos de la iglesia, están ahí. Ah, pastor, yo vigilo de lejos. ¿Y el embarazo cómo lo vigila? ¿De cerca o de lejos? Ah, pastor, eso jamás le pasará a mi hija. Mi hija ha crecido en una casa cristiana. Tu hija es mundana entre cristianos. Sus amigas hablan de novios. En el cole todas hablan de tocarse, de verse, de abrazarse, de reírse y de hacer cosas. Y tú te crees que por pasar 2 horas contigo tú le has afectado mucho más. El simple da rienda suelta con él. No pasa nada. No pasa nada. Pero el prudente ve el mal y se aparta. El prudente es el que dice: pero puede pasar. Podría pasar. ¿Y si pasa? El prudente tiene miedo de pecar contra Dios. El prudente tiene miedo de ofender a su Señor. El prudente tiene miedo de que su vida espiritual se afecte. Porque si no pasa, no pasa. Pero si pasa, tu vida espiritual se viene abajo. Tu relación con Dios se viene abajo. Tu familia se viene abajo. Tu hogar se viene abajo. ¿Cuánta gente ha destrozado familias, matrimonios, vidas espirituales, empezando a decir: no pasa nada, pastor, yo tengo todo controlado. Yo tengo todo controlado. El prudente ve el mal y se aparta. El prudente no se acerca al límite. El prudente no juega con fuego. El prudente no se asoma por un balcón en un 12 piso para ver qué alto está. Pues está muy alto, un 12 piso, ¿cómo va a estar? ¿Alto? 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 Debemos ser más prudentes. En relación a la obediencia a las Escrituras, debemos ser prudentes. Mateo 7:24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y esa palabra sabio, en el sentido original de la palabra, es muy similar, idéntica a la palabra prudente. ¿Qué es un hombre prudente? El que escucha la palabra y la pone en práctica. Y la pone en práctica. Alguien prudente es alguien que vive las Escrituras, que pone en práctica el consejo de Dios. Mira, ¿qué hace el prudente? Escucha hoy una enseñanza, escucha una prédica, se va a casa y dice: tengo que cambiar. Tengo que empezar a hacer eso. ¿Qué hace el necio? Escucha: no estoy de acuerdo. ¿Cómo está tu matrimonio, bonito? Bueno, todo bien. Ah, muy bien, se os ve. Se ve de lejos que estáis bien. Como solo te veo a ti, así de bien estáis. No, pero tú eres más sabio, ¿no? ¿Tú no estás de acuerdo? Pues sigue viviendo así, que te va mucho mejor. El prudente acepta el consejo. El prudente no tiene un escudo aquí diciendo: si me gusta bien, si no, no lo acepto, yo vengo aquí para retener lo bueno y desechar lo malo. Pero es lo bueno para ti, no lo bueno que te parece a ti.
Que algunos dicen que retienen lo bueno y desechan lo malo, y significa que lo que me gusta lo retengo y lo que no me sienta bien lo desecho. Entonces desechan la corrección, desechan la confrontación, desechan cuando se corrige el pecado, desechan los llamados a la santidad, pero ellos retienen las palabras de bonitas, de esperanza, de ánimo. No. A veces las palabras que más confrontan es lo que más debes retener. Hermano, tú y yo tenemos mucho que cambiar. No tú y yo, no. Los dos. Todos los que estáis aquí tenemos mucho que cambiar. Y más nos vale empezar a luchar con nuestro orgullo, nuestra soberbia y nuestro ego, y empezar a cambiar desde ya. Porque nos estamos peleando con el pastor, con la palabra y con la iglesia por un solo motivo, que todavía no queremos cambiar. Yo no soy un pastor que caerá bien a nadie que no quiera vivir en santidad. No voy a caer bien a ninguna persona que no quiera cambiar. Le voy a caer pesado, le voy a caer mal, le voy a caer insistente, le voy a caer 1000 cosas. Si eres una persona que dices, yo no cambio, nadie se mete en mi vida, yo voy y escucho, pero yo me manejo como quiero, te voy a caer fatal. Tarde o temprano tendrás que buscar otro sitio. Porque te guste o no, soy pastor de esta iglesia, junto a Marcos, pero soy pastor de esta iglesia. Pero puedo ser un pastor que Dios use en tu vida si quieres cambiar. Puedo ser un pastor que Dios use en tu vida si quieres dejar tu orgullo a un lado. Si quieres ser un hombre que viva más en santidad, si quieres conocer más del Señor. Pero para eso vamos a tener momentos muy tensos, de sentarse y decir, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Porque cuando un médico te quiere curar y te ha hecho una analítica y da cáncer, da tumor, da 1000 cosas, no se sienta contigo y se toma un café como si nada. Te tiene que poner la analítica delante y dice, ese es el panorama que tenemos. Pero, doctor, usted no me está cayendo simpático. Yo no te tengo que caer simpático. Yo te tengo que hacer bien, no caer bien, hacer bien. Y un buen médico te tiene que decir que tienes cáncer. Pero si me dejas, juntos podemos luchar y podemos erradicar ese cáncer. Yo como pastor tengo la responsabilidad de ser el médico que te diga, ahí hay cáncer, ahí hay un tumor, eso no anda bien. Te voy a amargar la fiesta, pero juntos podemos ir a la quimioterapia de la oración, a la radioterapia de la palabra e intentar erradicar eso. Mi deseo no es amargar a nadie. Mi deseo es que todos crezcamos en santidad. El prudente toma esos consejos y los vive. El prudente toma cada una de las palabras que hemos dicho hoy y dice, estoy mal en todas, tengo que mejorar en todas. Pues vamos allá, vamos a orar una a una, vamos a empezar a hacer la lista en casa, ponerla en la mesita de noche, orar. Tengo que ser mejor marido, tengo que ser más prudente, tengo que ser más sobrio. Vamos a batallar en el Señor. Y a final de año se va a notar. Se va a notar. 2 cosas más en las que debemos ser prudentes. En relación al fin de los tiempos también debemos ser prudentes. Primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración, sabiendo que el fin se acerca. ¿Qué actitud debemos tener? Prudencia. Prudencia. La gente vive hoy como si el fin no llegara. La gente hoy está viviendo como si Jesús no fuera a volver. Y deberíamos estar viviendo con prudencia, sabiendo que el fin se acerca. Hermano, en cualquier momento el Señor viene a por su pueblo. Y debemos vivir de tal manera que nos encuentre velando y no dormidos, como aquellos discípulos al borde del jardín. ¿Y cómo conseguimos ser prudentes? Yo creo que el consejo de Pablo en Filipenses 4:8 es el mejor, enfocando nuestra mente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso meditad. O Reina Valera dice, en eso pensad. ¿Por qué hay mucha gente que no es prudente? Porque está pensando en cosas que no debe estar pensando. No es que el pastor hoy me miró mal, el pastor tiene algo contra mí, el hermano ese me odia, la iglesia es así, dándole vueltas a la cabeza todo lo malo, todo lo contrario de la lista. En todo lo malo, todo lo que no es digno de alabanza, todo lo que no merece honor, todo lo que no es santo, y tú ahí, R que R. ¿Qué va a salir de ahí? Un pollo sin cabeza, un caballo desbocado, malas decisiones. Pero si enfocas tu mente en lo bueno, en la palabra, en lo prudente, en lo sabio, en lo de
¿Qué va a salir? Sobriedad, buenas decisiones, acciones prudentes. La batalla por la santidad es la batalla por la mente, dijo un predicador que se llama Steve Lawson. La batalla por la santidad está en tener la mente donde tiene que estar, en tener la mente en Dios, en su palabra, en vivir vidas piadosas de oración. Amén. Así que yo como pastor tengo que cumplir esos primeros requisitos de la lista. Y vosotros como hermanos también. Que el Señor nos ayude a ser fieles en el hogar, prudentes, sobrios, irreprensibles. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta primera clase sobre los requisitos de los pastores. Ayúdanos a vivirlo y a ponerlo por obra en nuestros hogares. Ayúdanos, Señor, a llevar esta palabra de hoy a nuestros corazones y a poner por obra y luchar contra todas aquellas necesidades que tenemos. Señor, danos más sobriedad. Ayúdanos a ser menos emocionales, menos impetuosos, menos vulnerables a las situaciones, a ser más firmes y centrados. Ayúdanos a ser más prudentes, Señor. Ayúdanos, Señor, a no estar jugando con los límites, no jugar con fuego, no acercarnos a las arenas movedizas porque nos acabarán tragando. Ayúdanos, Señor, a vivir un testimonio del cual digan que nosotros vivimos aquello que creemos y que no usen nuestra vida para que sea un mal ejemplo del Evangelio, sino que usen nuestra vida para ver nuestras buenas obras y glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Tu palabra hoy dé fruto en esta iglesia que tanto amamos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.